Muy buenos días, profesor. Buenos días. Pues hoy nos encontramos con el ingeniero Eduardo Eleazar Tori Hernández para hacerle una entrevista acerca de su formación profesional y algunas experiencias. ¿Cuál es su formación profesional? Soy ingeniero industrial en producción. ¿Por qué eligió usted ser ingeniero industrial? Desde el principio me llamó la atención. Cayó en mis manos un libro que se llama Introducción al Estudio del Trabajo y eso me inclinó, que me voy a dedicar a esto. ¿En qué consiste su ejercicio profesional? Empecé, como todos, como una persona que hace estudios de tiempos, como analista, la compañía Nestlé. Empecé en el año de 1963 ya formalmente. Y empezó mi carrera. Más adelante pasé a otra empresa que se llama Square B. Fue mi primera escuela bien, hacer estudios de tiempo y métodos, hacer las líneas de ensamble progresivo, diseño de herramientas y equipo. Y fui creciendo y abandoné el puesto de analista y fui jefe de control de los inventarios y de la producción de equipo estándar. Tengo una pregunta. ¿Qué lo ha motivado a hacer esas actividades que lo Es vocación. Te debe de gustar. Vengo de una familia donde se fabricaban cosas. En mi casa se fabricaban radios, se fabricaban amplificadores, bocinas. Entonces ya viene. Ok, por vocación lo ha hecho. Ya. Es vocacional. ¿Y cuáles actividades tradicionalmente hace usted? En esa no era la docencia. En ingeniería industrial nunca la he abandonado. Y bueno, ¿qué tipo de problemas en el transcurso del tiempo que ha estado dando la docencia ha tenido? Bueno, la cultura. No existe cultura industrial y mucho menos empresarial. Entonces, cuando se estudian materias que son para culturas industriales, cuesta trabajo. Hay que desarrollar esa cultura. Casi siempre la cultura que no es empresarial y mucho menos industrial. Lo poquito que agarran de empresarial es para hacerlo de manera artesanal. ¿Alguna vez usted ha rechazado algún trabajo por cuestiones éticas? No, nunca se me presentó eso. Okay. Así que yo no podía valorar a mi edad, ahí se va empezando. Si era ético o no de empresa, siempre trabajé en empresas muy grandes como fue la Nestlé, fue Square B, y pasé por varias empresas, Avon, estuve aparte en Square B, en Hotterhammer, que eran los competidores, estuve en empresa de telecomunicación y finalmente acabé en Camesa. Era yo director de operación y luego director de división. Okay. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a su profesión como ingeniero industrial? Todo bien. ¿Todo el día? Todo el santo día. En la mañana y en la tarde. Okay. O trabajando o leyendo. ¿Cuáles son las actividades que, según su experiencia y el contexto internacional, debe hacer un ingeniero industrial? Bueno, empezamos que debe tener la cultura empresarial e industrial. Y entonces, tu problemática es esa: trabajar en empresas que se busca tengan productos de alto valor agregado. En el caso del ingeniero industrial, empresas que fabrican piezas y luego las ensamblan. Hablemos de sus experiencias personales. ¿Cómo han afectado su manera personal y profesional? Bueno, creces. El contacto diario con gente y con problemas de mercado, con problemas de toda naturaleza, vas creciendo como persona. ¿Cuál ha sido su mayor reto en el ámbito profesional? Siempre fue estás en eterna competencia. En la medida que asciendes el puesto, muchos aspiran a tener el tuyo. De acuerdo con su experiencia, ¿cuál considera que debe ser el perfil de egreso de un ingeniero industrial? Es otra vez. Debe de tener salir, pues, convencido, por lo menos que comprenda que es una
mente empresarial, pero la mente industrial la debe de tener y de competitividad. Ya, pero eso claro, no nada más es el egresar, eso viene desde la primaria, desde temprana edad, te tienen que fomentar eso como ocurre en los países industrializados. Y estás listo para competir en empresas de las que ya te dije, para fabricar piezas y luego ensamblarlas de la mejor manera y con el ánimo siempre, porque es el fundamento de la carrera, mejorar la productividad de esa empresa. Es decir, las empresas privadas buscan ganar dinero Sí, dentro del marco de la ley y de preferencia en actividades socialmente aceptadas. Entonces es muy difícil ganarse la vida honrada y decentemente. O sea, Claro. entonces, bueno, te tienes que preparar para ganártela de esa manera. sí, eso sí. Tienes que competir y aprendiendo todas las herramientas que te dan aquí en la escuela y en cualquier otra ingeniería industrial, cómo mejorar la productividad y la competitividad en ese tipo de empresas. ¿Usted considera que hay posibilidades del desarrollo en nuestro país para los egresados de ingeniería industrial? Bueno, claro. Además, no nomás es pensando que alguien te va a dar, tienes que ver tú también por tu cuenta. Si tienes mente empresarial, empiezas a hacer algo por tu cuenta. Esperes que alguien te resuelva. Tienes que pensar, bueno, si no consigues empleo, te vas a quedar. O se van a reclutar los delincuentes, o qué van a hacer. O tendrás que ver cómo te ganas la vida. No estés esperando que venga Moisés y abra las aguas y ahí pase su amado pueblo para el perro de tierra de la abundancia. No hay tal. Tienes que preparar. Buscar más que nada lo que tú quieres lograr, no esperar a que te llegue. Sí. Tú eres responsable de tu propio bienestar, de nadie más. Te puedes apoyar de tus padres, difícilmente después consigas algo más. ¿Cuál es su perspectiva del empleo en nuestro país para los egresados de ingeniería industrial? Va a ir creciendo. Pese a las crisis, los sistemas de economía de mercado crecen, entran en crisis, vuelven a crecer, vuelven a caer en crisis, pero siempre la tendencia va a ser crecer. Sí, crecer. Si estás pasando por un momento difícil, no hay mal que dure. Se supera y ahí sale la gente fortalecida y tiene otra crisis. Pero siempre se forma ascendencia, desde que éramos cavernícolas Hasta ahora. ¿En qué sector de la economía mexicana considera que hay más posibilidades de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniería industrial? Bueno, la carrera de ingeniería industrial está evolucionando. Va a seguir siendo en la manufactura, porque alguien tiene que ocupar ese. Los médicos tienen su campo de trabajo, los ingenieros mecánicos tienen su campo de trabajo y los ingenieros industriales tienen su campo. Dentro del campo que les dije, va a seguir creciendo. Las manufacturas jamás van a desaparecer. Esa es una, y estamos brincando hacia los servicios. La ingeniería industrial está evolucionando porque la industria ya no es el líder en la consecución de empleos. Son los servicios en donde la mayor parte de la población mundial ya está. Entonces, incluso en Tabasco, obviamente, aunque hay mucha gente en el campo, pero todavía sigue prevaleciendo los servicios. Entonces, nos estamos preparando para que la ingeniería industrial aborde los servicios, también puedan trabajar como ingenieros industriales en empresas de servicio, prestadoras de servicio como son hospitalarias, de hospedaje, bancarias, de educación, etc. ¿Qué recomendaciones le daría a los estudiantes de la carrera de ingeniería industrial? ¿En qué sentido? Puede ser en torno a la carrera o en torno a... Bueno, lo que les recomiendo Ajá. es que puedan viajar y observar cómo hacen las cosas en otro lugar, dentro del país y fuera. Sí, conocer como que dice Otras perspectivas y otras culturas y observar qué hacen, a qué se dedican, qué es, a qué habla tu criterio, que te lo amplíe. Es lo que les recomiendo, dentro de la profesión. Sí, sí. Claro. ¿Qué hacen los japoneses? Viajan y viajan y viajan en su camarita, ¿no? Sí. Y observando y viendo qué necesitan, cómo viven, qué culturas tienen, por qué son países industriales.
Eso te recomiendo. Y leer. Leer y leer. 20 minutos. No tenemos vocación de lectura. Sí, no. Y luego los alumnos no entienden lo que leen, les falta vocabulario. Entonces, si empiezan a leer con el diccionario al lado para ampliar su vocabulario y van a comprender. Si no tienen vocabulario, se toman con una expresión que no conocen, no tienen vocabulario y se entienden. Ya no entendieron lo que leyeron. Leer. Investigar. ¿Cómo investigamos? Viendo o experimentando o como sea. ¿Algo más que desea agregar? No, creo que pero había muchísimo más a hablar de esto, el desarrollo de la creatividad. Tenemos que ser creativos. A más que abundar, tienen que ser emprendedores. El emprendedor lo necesita. La empresa para un beneficio colectivo y lo necesitan individualmente para un beneficio local. Ustedes, el beneficio individual y el beneficio colectivo. El emprendedor es el que busca los recursos que no tiene de otros y tiene en mente algún objetivo y le va. Entonces eso es. Deben de tener un objetivo. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿A dónde queremos ir? Sí, tiene que ver que, bueno, sí, todos nos queremos casar, sí, pero eso para casarme también se requiere a qué te vas a dedicar y qué vas a hacer y cómo vas a tener a tu familia y de qué vas a vivir. Necesitan hacer su plan de vida. ¿Qué quieren ser? Porque yo quise ser ingeniero industrial y crecer dentro de una empresa y llegar a ponerme negocio. Pues así lo hice. Ni más ni menos. Pero pues, desde temprana edad. Hay que proponérselo para Nada más. Pero si no tienen pensado en nada, pues la vida los va a llevar solito el rumbo. ¿No han estado en la Ciudad de México en el metro? Sí. Se aflojan el cuerpo, los bajan y los suben. Sí. Los empujan y aquí no me quiero bajar, la gente. Sí. Pero si tienes voluntad, aquí no me bajo y a ver. Tienes que agarrar fuerte. Pues claro. Bueno, yo quisiera que usted nos compartiera un poquito más acerca de su trabajo en las industrias o en las empresas que usted trabajó, o sea, ¿en qué consistió su trabajo? Sí, empecé como simple analista, haciendo estudios de tiempo, incorporando puestos de trabajo, estableciendo líneas de ensamble progresivo, siguiendo la producción en masa. Ese fue mi trabajo. De ahí brinqué al control de la producción y de los inventarios. Empezamos con un sistema arcaico, el punto de orden, luego estuve a cargo de instalar el MRP en varias empresas. Luego fui gerente de manufactura. Para entonces ya había yo aprendido, ya desde mi casa, del diseño de herramientas y cosas por el estilo para trabajar. Ahí lo perfeccioné como gerente de manufactura. Era la época que buscaba el país que se integrase, que se hiciesen en el país la mayor parte de las manufacturas, que por lo menos tuvieran contenido nacional el 60%. Fue una época de mucho trabajo para los ingenieros industriales para fabricar piezas en el país y ensamblar lo más que se pudiera. Y entonces ahí anduve como gerente de manufactura en eso. Después estuve en una empresa, nunca me aparté de ese tipo de empresas, sino ya hasta el final, pero yo ocupando puestos directivos. Estuve en una empresa del acero, hacen alambres y cables de acero. En otras hacían perfumes, pero en el cable de acero, pues empecé pues como gerente de manufactura. Después brinqué a gerente de planta, luego fui director de operaciones, luego llegué a ser gerente de división y ahí pues ahí llegué. Era lo que yo aspiraba, llegar a tener un puesto directivo de buen nivel. Y bueno, pues ya son metas. Paralela a la beta teníamos negocio que ahora tiene mis hijos. ¿Y usted desde qué, cuántos años tenía cuando empezó a trabajar dentro de la... Bueno, les quiero contar algo. Yo empecé estudiando y terminé ingeniería textil. Fui egresado del Politécnico. Todavía tengo glóbulos Guinea blanco en la sangre. El casco de Santo Tomás.
Pero ya siendo estudiante cayó en mis manos ese libro por un compañero que su hermano estudiaba en la Ibero. En aquella época la carrera era Relaciones Industriales, que eran los recursos humanos. Me prestó ese libro y yo voy a dedicar a esto. Ya en la escuela textil llevamos muchísimas de las materias de industrial. ¿Por qué? Porque la industria textil fue la primera que entró a la revolución industrial. Entonces traía mucho de esto. Y mi familia, aunque ancestralmente también eran textileros, también eran manufactureros. Dijeron, te voy a dedicar a la manufactura. Así fue. Y mi primer trabajo fue trabajar en una empresa de consultoría. Pero todavía era ingeniero traidor. ¿Sabes lo que es traidor? Tráeme esto, tráeme lo otro. No sabes nada. Y empiezas a... Claro. Empiezas a aprender viendo. Y entré a esa empresa con un maestro de la textil, que era ingeniero industrial de Georgia Tech. Era mexicano, pero toda su vida se la pasó allá. Me costaba trabajo el español. Aunque era de aquí, pero bueno, sí. Pero de chiquito se fue. Él me fue el que me inició. Esto era primero como traidor ahí en Sturmix, no sé si conocen los productos Sturmix. Hacen licuadoras, hacen el grill ese para sacar cosas por el estilo. Ahí empecé. Ella brinca en este. Y ya me agarraba mi experiencia. Entonces ya me pude contratar ya como ingeniero industrial. Una pregunta más. ¿Usted cree, como docente, ha visto que hay algunos cambios desde que usted salió de educación de la escuela a la de ahora? ¿Ha cambiado bastante la manera de enseñar? Sí, vago, ¿no? O sea, el problema ha sido que se masificó, se necesita masificar la educación para que llegue a toda la gente, pero se descuidó el equipamiento. La carencia de los medios se fue los recursos para... Yo estudié en una época en que no faltaba eso. Claro, era el Politécnico y era a nivel nacional. La escuela era una fábrica. Era una fábrica, tenían todo un proceso para hilar y para tejer y para teñir. Y los laboratorios para teñir, pero increíbles. Cada alumno tenía su gaveta, hablando del laboratorio de química, con todo lo que necesitaba, mechero de luz, engravilla, tubos de ensayo, todo, hasta los reactivos, todo. Entonces, las prácticas eran ahí, era una fábrica y podíamos verlo todo. Qué privilegio. Pero claro que ahora, pues, a mis alumnos les digo que les voy a enseñar a nadar sin alberca, ¿no? Tú le haces, o a torear sin todo, o sea, tú aquí te mueves por acá con lo mejor que puedes. Esa es la única carencia importante. Y creo que es una de las más importantes. Pues tienen que aprender haciendo. Sí, Porque en el pizarrón yo estoy muy limitado. Sí, la práctica nos hace mejores. Sí. Porque ¿quién de aquí está estudiando ingeniería industrial? Ninguno, ¿verdad? ¿Todos? ¿Conocen un atropelador? No. ¿No han visto trabajar bien una presa? Tenemos aquí una lista parada para visto trabajar bien. No han visto presa. No han visto tropelar, no han visto maquinar. No. Escala, no han visto la manoplastia. O sea, si les digo cómo fabricar una pieza, no van a saber. Llevan procesos de manufactura, sí, pero pues no conocen las máquinas. Las bases. Diseño de herramientas y dispositivos. ¿No has visto ensamblar? ¿En serio? Pues como todavía vamos en primer semestre, pues No, digamos lo olvídense. Más adelante no lo van a ver, pero bueno, ahí va. No lo vamos a ver. Nosotros nos concretamos a dar la parte teórica y tratar de explicar lo mejor que se pueda y ampliando a su imaginación. Imagínense qué es esto. Sí. Ahí les escribe una troqueladora
Pero si la ven trabajar no necesita explicaciones, ¿eh? Claro. Que la ven y que ya quedó. Ya solita ya nos Ya. imaginamos ya. Y no es lo mismo que aunque dijera usted lo explica y trata de darles la imaginación de la máquina, no es lo mismo a verla, porque pues una persona se la puede imaginar de una forma, otros de otra forma, y pues creo que nunca llegaremos No llegan. Cada a quien lo va a misma idea. entender, sí. la misma Y idea. cuando habla de control de inventarios o de producción, le hablo del almacén de materia prima, de partes y esto, de lo que es usual en la industria, como no la conocen, Ujú. no se los imagina. Sí, sí. Sí. Ingeniero, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo ve usted la ingeniería industrial de donde es originario a la de nuestro estado? Bueno, siéndoles honestos, no tenemos industria para este tipo de carrera. No quiere decir que no podamos trabajar en cualquier cosa, desde luego que sí, pero somos particularmente útiles porque todas las asignaturas así son para empresas de manufactura y estamos tratando en este momento de impulsar para que lo que se ha hecho en el estado son empresas prestadoras de servicios. Y ya, yo estoy empezando el estudio de trabajo, cómo poder entrar a los servicios con ciertas herramientas técnicas, herramientas que tienen que usar para no verlas, sí, similarmente al de una empresa manufacturera, pero con el concepto propio de lo que es un servicio y usando las herramientas que aprendimos durante lo largo de la carrera, cómo usarlas para los servicios, para las que son propiamente para servicios. Eso es lo que estamos haciendo para que el alumno no tenga la necesidad de migrar o escoger cualquier trabajito donde los acepten. Claro. Bueno, en este caso pues yo creo que sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo que usted nos prestó para que le pudiéramos hacer esta entrevista. Por nuestra parte sería todo. Nos encontramos con la ingeniera industrial Erika Guadalupe Espinosa Pérez. Venimos a hacer una entrevista acerca de su profesión. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa del primer semestre. Mi nombre es Lucía, Juan, Teresa, Israel y Guillermo. Y ella es la ingeniera industrial Erika Guadalupe. Muy bien. ¿Cuál es su formación profesional? Mi formación profesional. Bueno, soy ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Villahermosa, de la generación 2007-2012. ¿Por qué eligió ser ingeniero industrial? ¿Por qué elegí ser ingeniero industrial? Bueno, para empezar, porque de alguna manera abarca muchas áreas y no se enfoca a solamente una. He escuchado así en muchas ocasiones que muchas personas dicen que es como que la ingeniería de los todólogos. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero muchas personas lo dicen así. Y esto es por lo mismo de que abarca muchas áreas. Entonces, a mí me gustó en lo personal la ingeniería industrial porque no solamente te puedes abarcar o enfocar a algo que sea solamente manufactura, sino a muchos tipos de empresas. ¿En qué consiste su ejercicio profesional? Ejercicio profesional. Estoy en el área de producción, soy supervisor de producción. Un supervisor de producción está enfocado a controlar diferentes indicadores de la planta. Estos indicadores de la planta son porcentaje de bajas, porcentaje de eficacia, porcentaje de eficiencia, capacidad utilizada de líneas. Habemos 2 supervisores por turno y hay 2 tramos de control diferentes, el tramo de control de panes y el tramo de control de bollería. En este caso yo soy del tramo de control de panes. Tengo a mi cargo 3 líneas. Estas líneas son tortillinas, panquelería y panes. Además de llevar el control de lo que es de la producción, llevamos el control
el control del proceso. Control de proceso, control de lo que es la programación de producción. A nosotros diariamente nos envían un pedido que es de logística. Este pedido de logística se convierte a lo que es piezas se convierte a la cantidad de masas. Esto lo hacemos por medio de algo que se llama rendimiento boom. El rendimiento boom lo convertimos a lo que son masas y entonces nosotros hacemos la cantidad de masas que se ve en la programación, que es lo que revisamos diariamente para poder pagar el pedido. Entonces, aparte de revisar la programación, aparte de llevar el control del proceso, el control de los indicadores, vemos lo que son las cuadrillas del personal. Tenemos a nuestro cargo alrededor de 60 personas, más o menos. Entonces, sí es un poquito laborioso porque trabajar con personas, pues, es un poco difícil, ¿no? Porque todos tienen diferentes temperamentos, entonces no puedes tratar igual a todas las personas. Y hay algunas personas que son complicadas, otras personas son un poquito más fáciles. Y pues en sí eso es lo que hacemos. ¿Qué la ha motivado para llevar a cabo estas actividades? ¿Qué me motiva? En lo personal, creo que es ponerte la camiseta por la empresa. A mí me gusta mucho Bimbo. Bimbo es una empresa que es muy familiar. Aparte de ser muy familiar, te inculca muchos valores. Y no solamente eso, sino que te ayudan a aprender mucho. No es como que sea una empresa en la que te digan, tú solamente vas a hacer esto, sino que ellos te motivan a que hagas muchísimas cosas más. Yo inicialmente en Bimbo entré como practicante. Estuve allí como practicante y después de eso entré como administrativo de producción. Al estar después de administrativo de producción, tuve una jefa que era ingeniero de procesos. Ella era muy buena, muy inteligente y compartía todo su conocimiento. Entonces me mandaba así a diversos cursos de la planta, incluso a otras ciudades que me ayudaron a aprender mucho. Entonces, toda esa información, pues tus jefes se dan cuenta, ¿no? De cuando estás aprendiendo, de cuando le echas ganas, de cuando pues te preocupas por aprender más. Entonces le vas agarrando amor. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Y bueno, aunque estamos enfocados a la panadería, pues te vas haciendo un perfil. Porque en mi caso mi perfil ya es más de alimentos. Sería un poquito complicado que de repente yo me cambiara a otro tipo de empresa. Y por ejemplo, bueno, allí siempre se preocupan porque estés aprendiendo y te ponen diferentes retos. Año con año te califican y tu jefe, que es el que te tiene asignado, pues esta persona al inicio del año te pone un reto. Por ejemplo, te dice, bueno, tú tienes estas debilidades, tú tienes estas fortalezas y tú necesitas mejorar en esto. Por ejemplo, si tú quieres mejorar en esto, necesitas hacer esto y esto y esto y esto, y te dice todo y le da seguimiento y te dice, a ver, ¿cómo vas con lo que te dije? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con esto? Y te da mucha retroalimentación. Entonces, se preocupa mucho por eso, se preocupa mucho por capacitar. Siempre te están capacitando en diferentes cosas. Y bueno, me gusta lo que hago. Otra pregunta. ¿Cuáles son sus actividades que siempre, o sea, casi la mayoría de veces está realizando? Las actividades que siempre hago. Bueno, inicialmente, siempre que llego, es un punto importante, porque pareciera que es algo así de, ay, cualquiera lo puede hacer, pero siempre dicen que es importante y es el saludar a toda la gente. Saludas a toda la gente, a todos. Todos los que estén en tu tramo de control, a todos los vas saludando, uno por uno. Porque, bueno, son diferentes líneas, ¿no? Entonces está un macero, un hornero y en el área de empaque, pues hay muchísima gente. Entonces los tienes que saludar a todos. Eso es primordial porque indica que hay presencia del jefe. Entonces, después de eso, nosotros tenemos 3 turnos diferentes, trabajamos 24/7 en la planta, entonces rotamos turnos y dependiendo del turno en el que estés, pues hay un supervisor, ¿no? En nuestro caso hay 3 turnos y bueno, al llegar, después de saludar a todo tu personal,
te vas con la persona que es la que te va a entregar turno, el supervisor anterior. Entonces el supervisor anterior te va dando relevantes y te dice todo lo que está pendiente, todo lo que hay por hacer, y pues te entrega como tal la línea y te dice, bueno, pasó esto en el turno de la noche y tú vas a tener pendiente esto y falta esto y el otro y el otro. Bueno, después de eso lo que se hace es revisar la programación. Revisas la programación de qué es lo que tengas establecido por hacer en cada una de las líneas. En el caso de tortillinas es muy fácil porque hacemos tortillina blanca todo el día. Entonces, en panquelería ahí sí se tiene que revisar la programación, porque en el área de que es de la aduana, que es donde en sí se lleva el control de la programación, ellos sí lo revisan, pero de una manera solamente superficial. Entonces tú tienes que llegar, revisar qué es lo que te programaron y llevar tus hojas de producción al área de donde está toda la información y revisar si de verdad eso es lo que se tiene que hacer o hay que ajustar, hacer más producto de uno, recortar de otro y eso, ¿no? Después de eso, que ya estás súper seguro de que la programación es esa y que eso es lo que vas a hacer, revisas cuáles son los productos que están por irse, porque tenemos una programación, pero toda esta programación está por horarios. Entonces, en el área de logística se divide en dos, lo que es logística inversa, y está el área de transportes. En el área de transportes llevan el control del pago de pedido por agencias y por centros de ventas. Entonces, ¿cómo llevan ellos el control? Ellos llevan el control por horarios. Entonces destinan que, por ejemplo, de tal a, no sé, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tú me tienes que pagar esto y esto y esto de diferentes productos. Entonces, cuando el supervisor revisa la programación de los productos, tiene que estar asegurando que para ese horario él ya va a tener el producto que el despacho le está pidiendo, que para esa hora. Porque en su caso, en el caso de que no esté, se lleva a cabo un recorte de producto. Esto se ve reflejado en mucho dinero que le cuesta a la planta porque estas personas de los centros de venta y, no sé, diversas tiendas y demás, pues es producto que no le están vendiendo al consumidor, ¿no? Entonces se ve reflejado como una pérdida para ellos. Ese es el otro punto, lo que es el pago de pedido con respecto a la producción y con respecto a logística. Además de eso, bueno, pues sabemos que un proceso tiene muchas variables diferentes, muchísimas. Entonces, todos los días, nosotros trabajamos con personas y con máquinas. Entonces, no puedes contar con que las máquinas funcionen al 100% todo el tiempo. Entonces, hay diferentes fallas y muchísimas cosas pueden pasar. En un turno de 8 horas pasan muchísimas cosas. Entonces, esa es una de las tareas aparte del supervisor, porque tienes que estar muy pendiente de todas las necesidades que se presentan en cualquiera de tus 3 líneas. Por ejemplo, tú puedes estar en el área de panes y se puede presentar una falla en el área de tortillinas, no sé, en prensa. Entonces te están hablando por radio y te dicen, oye, ven, hay una falla, que no sé qué, y pues ya, tú vas al área de prensa, hablas a los mecánicos, estás allí con los ingenieros que se encargan de ver lo que es todo lo que tiene que ver con maquinaria y mecánica, y pues tienes que estar presente allí hasta que se resuelva la falla. Y pues todo varía dependiendo de qué tipo de falla sea, porque hay fallas que pueden ser muy grandes y hay fallas que se resuelven en menos de 1 minuto. A nosotros en muchas ocasiones nos han pasado que pasan cosas que luego de verdad ni siquiera te imaginas. Por ejemplo, en el área de panes es un proceso un poquito complicado porque es fermentación. Entonces nosotros trabajamos con una cámara de fermentación. La cámara de fermentación, todo el proceso del pan, desde que inicia el proceso que es esponjas hasta llegar a embolsado de panes, o sea, para tener una barrita de pan, todo el proceso se tarda 6 horas. Entonces,
Por ejemplo, si hay una falla en la cámara, nosotros traemos calculado un ritmo. Entonces ese ritmo está limitado por un equipo crítico. En el caso de panes, el equipo crítico es el horno, porque el horno nada más te acepta cierta cantidad de moldes que se pueden hornear por minuto. Entonces, cuando hay una falla, por ejemplo, en este caso, tienes que estar muy alerta en el caso del supervisor de saber qué hacer, porque se pueden tomar diferentes tipos de decisiones y depende de la decisión que tomas es que puedes o salvar el pan, que salga bien, hacer un desastre, que se queme todo, o no sé, o simplemente hacer un desastre y que todo termine muy sucio y después no saber qué hacer con eso o cómo limpiarlo. Entonces, sí, en sí es un proceso muy variable. Como tal, yo no podría decirte que yo en mi jornada laboral de 8 horas te diría, bueno, hago esto y esto y esto, porque todo depende de que sea lo que suceda en ese día. ¿Alguna vez has rechazado algún trabajo por razones éticas? No, y hasta ahora solamente he trabajado en Bimbo, entonces no me ha pasado. ¿Cuánto tiempo le dedica a su profesión? A mi profesión. Bueno, la jornada laboral es de 8 horas. En realidad nosotros nunca estamos 8 horas en la planta, estamos muchísimo más tiempo. Es alrededor de 10 y máximo yo creo como 12 horas diarias. Y eso trabajando descansos y entre otras cosas, días feriados. ¿Cuáles son las actividades que según su experiencia y el contexto internacional deben saber hacer el ingeniero industrial? Yo creo que sobre todo ser muy organizado y tener mucho control. Si tú tienes un control de tu proceso, eso significa que no vas a tener ninguna variable. Si tú sabes cómo controlar cualquier tipo de proceso, y no hablo solamente de un proceso de panificación, sino de cualquier otro tipo de procesos. Por ejemplo, cuando tú tengas un problema, vas a saber rápidamente cómo resolverlo si tú sabes cuáles son los estándares con los que están trabajando. Entonces, si tú tienes conocimiento total de cómo trabaja como tal el proceso, entonces va a ser muchísimo más fácil poder detectar cuando haya algún problema. Entonces, para mí yo creo que es el control. Hablemos de sus experiencias profesionales. ¿Cómo han impactado su manera profesional y personal? Bueno, voy a iniciar con la manera profesional. En lo que es la manera profesional, me ha impactado en el que me ha dado muchísimo más conocimiento del que yo pudiera tener. Por ejemplo, cuando yo inicié estudiando ingeniería industrial, te dan muchas teorías, ¿no? Y te dicen cómo se trabaja, qué es un estándar, qué es un control de proceso, qué es la calidad, pero en realidad no lo comprendes totalmente hasta que lo estás viviendo. Por ejemplo, en mi caso era de que yo entré a trabajar a Bimbo y de verdad vi que te das cuenta de cómo es que se lleva un control de proceso y de que de verdad las cosas que ves en la escuela, por ejemplo, de incluso gráficas de eficacia, de bajas, de desviaciones estándar, y todo se aplica en el proceso, todo. Entonces, aprendes muchísimo. Yo en lo personal, mi trabajo me ha dado muchas satisfacciones en lo que es en el área profesional. He aprendido muchas cosas, además de que me han capacitado en diferentes temas, no solamente en lo que tiene que ver con panificación, porque, bueno, como es una empresa panadera, pues generalmente se enfocan a lo que es eso, ¿no? La panificación, pero te ayudan a, ¿cómo se llama? A desarrollar otro tipo de cuestiones en lo que es tu persona y que te ayudan a ser un mejor jefe. Por ejemplo, nosotros nos dan cursos del jefe, cómo ser un mejor jefe, cursos de control de las emociones,
cursos de Yellow Belt, Green Belt, Black Belt. Entonces, también cursos de lo que es HACCP, ISO, BRC, buenas prácticas de manufactura, y todas estas cosas, todo este conocimiento, pues te lo dan ellos, ¿no? Y no tienes que pagar por eso, sino que ellos lo ven como que están invirtiendo en ti. Y es un conocimiento que te lo están dando así a manos llenas, y es como que tú nada más lo tienes que aprovechar y de verdad ponerlo en práctica después, porque no es como que tú te quedes el conocimiento y luego no lo apliques, sino que te ayuda a crecer como persona, te ayuda a crecer como jefe, aprendes muchísimo más y tienes muchísimas cosas que compartirle a tus colaboradores. En lo personal, por ejemplo, muchas personas, trabajas con muchas personas, ¿no? Entonces luego te preguntan, oye, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué son importantes las buenas prácticas de manufactura? ¿Qué es Yellow Belt? ¿Qué es un punto crítico de control? ¿Qué es ¿Qué significa HACCP? ¿Por qué se escribe así? ¿Qué significa cada letra? Compartes este conocimiento con las personas que tienes a cargo, porque ellos te hacen siempre muchas preguntas, ¿qué significan diferentes cosas? Y entonces no es como que tú seas su jefe y tú seas la persona que está a cargo allí y no sepas cómo contestarle. Entonces, todo esto impacta de muchas maneras, te hace crecer, y yo creo que por ejemplo, todo este tipo de información no es solamente como que sea aplicable en Bimbo, sino que es aplicable en muchas otras empresas. ¿En qué otra empresa no les gustaría que tú sepas Yellow Belt, que tú sepas BRC, que tú sepas HACCP, que tú sepas de qué se trata toda una norma de ISO, de Food Defense? Entonces, sí es enriquecedor en lo que es el área profesional. En cuanto al área personal, yo diría que a pesar de que inviertes mucho tiempo allí y de que, estás casi mucho tiempo allí, aprendes a llevarte muy bien con otras personas. Te ayuda en lo que es tu relación personal con diferentes temperamentos, porque créanme que hay muchísimos tipos de personas, y siempre aprendes cómo poder manejarlas o poder manejar diferentes situaciones, y este tipo de cosas no solamente son que las hagas allí, sino que te ayudan fuera. Por ejemplo, cuando tienes un problema, ya sea familiar o algún tipo de cuestión que no tenga que ser precisamente del trabajo, sino de cualquier otro tipo de cosa, sí las puedes aplicar, porque aprendes mucho de eso. Entonces yo creo que a pesar de que inviertes demasiado tiempo, siempre sacas algo bueno de todo lo que aprendes. ¿Cuál ha sido su mayor reto en el ámbito profesional? En el ámbito profesional, bueno, hasta ahora mi mayor reto fue hace unos meses, en el mes de abril. En Bimbo hacen cada año 2 eventos que se llaman GES. Estos GES son unos cursos que son de alrededor de 2 meses, casi 3 meses, en donde mandan a un supervisor de cada planta a la Ciudad de México a recibir un curso total, íntegro, de lo que es la excelencia en la supervisión. De hecho, así se llama, curso de excelencia en la supervisión. ¿De qué se trata este curso? Este curso es te dan capacitaciones diarias todo el día, desde las 7 de la mañana hasta 7 de la noche, un poco más tarde, 8 de la noche, y todos los días, al día siguiente, te hacen examen a primera hora de todo lo que viste en esas 8 horas, ¿no? Entonces, a la semana te hacen un examen de todo lo que viste toda la semana, y es muchísima información. Haces exámenes diarios y exámenes semanales. Entonces, es un gran reto porque llegan personas de muchísimos lugares. En mi caso, llegaron personas de toda la República, personas que son de Bimbo Brasil, de Bimbo Panamá, de Bimbo Perú, de Argentina y de Colombia.
de Colombia. Entonces, además de las personas que estamos aquí, ¿no? Y en mi caso, que yo fui de Tabasco, personas de Mazatlán, Chihuahua, Guadalajara, Veracruz, de muchos lugares, ¿no? Entonces, todos nosotros, al llegar allí, ¿qué es lo que esperas? Ser el número uno, ¿no? Ser el número uno y llevar el mejor lugar a tu planta. Entonces, tienes allí a tu jefe y te está diciendo cómo te va, cómo vas en los exámenes, cuál es tu puntuación, quién es el primer lugar, quién es el segundo, quién es el tercero y así, ¿no? Entonces, más que preocuparte por la calificación, por ser el número uno, creo que al igual todos se preocupaban por aprender. Y pues es un gran reto, además de mucha presión, porque las personas que están dentro de tu planta, al ausentarte tú, hacen un esfuerzo por cubrirte, y por cubrirte 3 meses. Y por ejemplo, el hecho de que tú no estés, de que te estén pagando viáticos, alimento, hospedaje, porque tú aprendas y que no traigas un buen lugar, es como, bueno, entonces a quien fuiste mejor hubiera ido yo. Entonces, creo que hasta ahora esa ha sido una de las mejores experiencias que he tenido ahora en Bimbo. Aparte de esas hay muchísimas otras, pero en este caso, este año pues sí me tocó vivir eso y para mí sí fue duro, porque te desvelas, estás lejos de tu familia, aprendiendo mucho, y pues están al pendiente de ti, ¿no? Están al pendiente de ti, de que de verdad estés aprendiendo y de que estés aprovechando el conocimiento que te están dando. De acuerdo con su experiencia, ¿cuál considera que debe ser el perfil de egreso de un ingeniero industrial? Es decir, ¿qué competencias o capacidades debe tener para ser competitivo y exitoso? Para ser competitivo y exitoso, tienes que ser una persona muy abierta, además de la inteligencia, que es muy importante, porque a mí me tocó que hay personas que son muy inteligentes, pero si no saben poder comunicarse y poder dar ideas, proponer, entonces es un punto menos a su favor. Creo que un perfil de egreso para poder ser exitoso tendría que ser el ser arriesgado. Ser arriesgado, además de poder dar tus ideas y de no tener miedo a que estas ideas sean diferentes, porque siempre puede haber alguna persona que diga, esa es una gran idea. Tengo un jefe que siempre me decía cuando yo era administrativo, me decía, siempre que tú hagas las cosas bien, cacarea tus huevos. Decía, cacarea tus huevos, dice, y presume y grítalo, y miren, yo hice esto. Dice, que todos se den cuenta, dice, que qué es lo que estás haciendo, de que estás haciendo algo diferente. Dice, porque es lo que te permite que las demás personas te noten. Por ejemplo, si tú eres una persona cohibida y si haces tu trabajo y lo haces bien, pero como diría mi jefe, no cacareas tus huevos, entonces es un poquito más complicado que luego te vean. Y quizás suena rudo y un poco cruel decirlo, pero es la verdad, es realmente la verdad. Por ejemplo, tú puedes ser muy bueno y puedes ser muy inteligente, pero si no eres arriesgado, si no propones, si no te lanzas a decir, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, miren, yo sé hacerlo, yo sé cómo hacerlo, yo conozco una manera de hacerlo mejor, entonces eso no te ayuda mucho. ¿Cómo puedes ser exitoso? Haciendo las cosas bien, proponiendo, siempre ser innovando, hacer cosas diferentes, no cerrarte, no ser cohibido, y siempre tener mucha confianza en las cosas que estás haciendo, y de igual manera en tu equipo de trabajo, trabajar en equipo, porque generalmente no puedes hacer las cosas tú solo. Para los diferentes proyectos, siempre que hay un proyecto,
Y por ejemplo, si tú eres una persona que te asignan un proyecto determinado, a pesar de que tú seas el líder de ese proyecto, siempre vas a necesitar que todas las personas estén contigo. Entonces no puedes hacer las cosas solo. Para poder lograr cosas, pues creo que siempre hay que trabajar en equipo, y eso es un punto muy importante, saber trabajar en equipo, y también pues saber compartir tu conocimiento. Por eso era que les decía eso de que hay que ser muy abierto y ser innovador y todo eso, porque si no lo haces así, si no eres así, si no compartes con los demás, si no trabajas en equipo, si eres egoísta, si no te gusta hacer eso, entonces son puntos y puntos y puntos muchísimo menos que te dan a ti y que no te ayudan a seguir desarrollándote y a seguir desarrollando otras capacidades que bien en ti se pueden notar, pero que si tu mismo jefe no te ayuda a sacarlas, pues tú tampoco las puedes sacar, y que todos lo vean y que hagas cosas que sean extraordinarias. Bueno, ¿usted considera que hay posibilidades de desarrollo en nuestro país para los egresados de ingeniería industrial? Yo creo que sí, solamente creo que hay que saber prepararse y saber elegir. Sabemos que en la actualidad es muy complicado, ahorita sobre todo en Tabasco, por la situación la que se está viviendo aquí, ¿no? Entonces, la situación económica aquí es muy complicada. Yo tengo compañeros egresados de ingeniería industrial que están aquí en Villahermosa, y pues no les va para nada bien, ¿no? O incluso no trabajan en lo que es su profesión, sino que se dedican a otras cosas que son completamente diferentes. Pero esto no significa que no haya un desarrollo para un ingeniero industrial, porque siempre se trata de buscar que este desarrollo se dé, porque el desarrollo no va a aparecer así de la nada, ¿no? Si ellos se quedan aquí, pues y ven cómo está la situación, ¿cómo buscas poder desarrollarte? Entonces siempre hay que ir y buscarlo. Si yo, por ejemplo, fuera una de esas personas, que en mi caso no lo es porque mi empresa pues me lo da, y pues tengo la fortuna de estar allí, ¿por qué no irte a otro lugar? A otro lugar en el que hay muchísimas empresas manufactureras, donde puedes aprender millones de cosas y al mismo tiempo seguir preparándote. Yo creo que es muy importante que, a pesar de que egreses de ingeniería industrial, pues no dejes de prepararte. No sé, maestrías, diplomados, inglés, todo eso es muy, muy, muy importante, porque sí lo piden en los perfiles así de trabajo. Entonces yo creo que no es como tal que la situación no te deje desarrollarte, sino que tú busques que ese desarrollo se dé. ¿Cuál es su perspectiva de empleo en nuestro país para los egresados de ingeniería industrial? La situación es muy difícil, entonces, al menos en Tabasco para un ingeniero industrial yo creo que sí está muy complicado, porque, bueno, sabemos que Tabasco era como que 100% petróleo, ¿no? Y eso, y todos buscaban trabajar con eso, con el petróleo y así. Ahorita los costos del petróleo están por los cielos, entonces afortunadamente yo estoy en la panadería y nadie deja de comer pan. Entonces, como tal, la situación para un ingeniero industrial, yo creo que se pueden abrir las puertas si tú te preparas. En lo que les decía igualmente hace un momento, no hay que quedarse solamente con el ser ingeniero industrial, sino aprender muchísimas otras cosas. Diplomados, maestrías y todo eso les pueden ayudar a poder desempeñarse en un lugar que además de ser manufactureras, de ser industrias, no precisamente tienen que estar en un área de producción, sino podrían estar en muchas diferentes áreas, no sé, control de calidad, logística, y si ustedes se preparan en eso, pues va a ser muchísimo más fácil que se les abran las puertas de diferentes lugares.
¿En qué sector de la economía mexicana considera que hay más posibilidades de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniero industrial? Manufactura, porque pueden aplicar todos los conocimientos adquiridos en sí en lo que es el perfil de ingeniero industrial, en lo que es como calidad. ¿Por qué? Porque vemos muchas herramientas de manera diaria, no de manera esporádica, sino de manera diaria. ¿Qué controles son estos? Más bien, ¿qué conocimientos son estos? Los conocimientos son control de proceso, control de calidad, lo que son estándares de proceso, todo lo que tenga que ver con Yellow Belt, que es Pucayo, que es 5S, buenas prácticas de manufactura, takt time, assessments, y muchísimas cosas más. Todas estas cosas nosotros llevamos el control de manera diaria, en cualquier turno, a toda hora. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, en lo que les decía, esto de lo que es el control del proceso, el proceso se revisa por hora, cada hora. Entonces tú puedes revisar esto mediante lo que son el control de los estándares. Les platicaba que nosotros llevamos lo que es un control de peso, de los batidos, masas y demás. Toda esta información se concentra y hacemos diferentes gráficas que nos ayudan a ver si el proceso está mermando o nos está dando pluses, porque el proceso como tal no debe de dar pluses ni dar mermas, sino que debe estar en medio, ¿no? ¿Cómo ves esto? Pues a través de las herramientas que aprendes en lo que es control estadístico de la calidad. Y todo este conocimiento ustedes lo van a adquirir en alguna parte de su carrera ahorita que están estudiando. De igual manera, vemos lo que son casas de calidad y muchísimas cosas que tienen que ver no solamente con la calidad, sino con lo que es la seguridad de higiene, que es muy importante en lo que es manufactura. Para mí como tal, el ámbito en el que se pueden desarrollar así a sus anchas y decir soy ingeniero industrial, manufactura. ¿Qué recomendaciones les daría a los estudiantes de la carrera de ingeniería industrial? Recomendaciones: que aprendan mucho, que siempre busquen muchísimo más información de la que tienen. No se conformen con lo que ustedes así a simple vista ven. Siempre preocúpense por aprender un poquito más allá, por ir más allá del conocimiento que adquieren en la escuela, porque al final de cuentas los maestros pues son unos facilitadores de la información, pero siempre la información pues está al alcance de sus manos, ¿no? Ustedes, siempre depende de ustedes que decidan aprender más o quedarse con lo que un maestro les facilita. Entonces yo creo que es eso, que nunca se queden con dudas, y que siempre buscan a una persona que les pueda dar apoyo para aprender muchísimo más. Eso ahorita que están estudiando. Y pues cuando salgan, que no dejen de prepararse y que aprendan mucho más. Incluso no de cosas que solamente tengan que ver con industrial, sino alguna cosa que les ayude a complementar su conocimiento en eso. Yo conozco personas que, no sé, luego llevan así los cursos de Rick Paz y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues les ayudan a ustedes a complementar lo que es su perfil, que no como tal ya sea de calidad o de origen industrial, sino que pues lo complementas y lo llenas de más cositas que al final de cuentas siempre ayudan a que ustedes puedan desempeñar mejor su trabajo en donde quiera que vayan a trabajar algún día. Bueno, esto sería todo. Damos por concluida la entrevista a la ingeniera industrial de aquí de Tabasco y muchísimas gracias